Bien, bueno, buenas jóvenes, esta es la segunda parte de la clase de metodología que está pendiente. La primera hice un video, hace como 5 días se lo monté y la idea era tener todo listo para podérselos mandar a tiempo, pero ha estado complicado. No les avisé que el video estaba montado justamente porque no había terminado. Pensé terminar el mismo día, pero no pude. Y no he podido en los días siguientes. Hoy domingo es que por fin puedo terminar. Y pues nada, los que lo hayan visto, pues esta es la segunda parte. Realmente yo espero que no muchos lo hayan visto. Tengan tiempo de verlo pues de aquí a que entreguen su proyecto, porque creo que muchos pueden utilizar estas técnicas que llamamos cuantitativas, pero que realmente se pueden utilizar en cualquier metodología, siempre y cuando uno justifique, o como en muchos casos, siempre y cuando vayan a hacer un poquito de cuantificación en sus trabajos. Entonces, pues nada, la vez pasada estábamos hablando de los cuestionarios y estuvimos hablando también de las encuestas y les iba diciendo que los cuestionarios y las encuestas se diferencian en parte porque los cuestionarios los resuelve la misma persona, se autodiligencian, muchas veces son escritos, a diferencia de las encuestas que generalmente se va pues, personalmente donde la persona, si suena redundante, y también como que, ¿cómo les digo? También como que no es la persona quien lo resuelve. En este caso el cuestionario se entrega y lo resuelve. Lo que ustedes hacen cuando yo les mando un quiz de estos de falso verdadero es un cuestionario. Es diferente de si yo les hiciera un examen oral, que sería más una encuesta o lo que hacen en los trabajos. Entonces, los cuestionarios, a diferencia de las encuestas que de pronto son un poco eh, planas, de pronto tienen preguntas muy directas, de pronto no son ¿cómo decirlo?, tan abiertas, con preguntas tan diferentes. En el caso de los cuestionarios, tienen la ventaja de, por ejemplo, esta es una encuesta, y entonces son preguntas como muy directas, cuáles son los aspectos más positivos, más negativos. Es un mismo tipo de pregunta. Generalmente las encuestas son un mismo tipo de pregunta. Mientras que en el cuestionario uno puede jugar con diferentes tipos de preguntas en la misma hoja. Eso incluso lo hemos visto en... voy a ver entrevista estructurada, cuestionario. Eso incluso lo hemos visto en nuestras clases, por ejemplo, que les puedo hacer varias preguntas cerradas de sí, no, y luego les pongo otra de seleccione la correcta, y de pronto puede haber una pregunta abierta. Eso sería más el tipo de cuestionario. Sin embargo, lo que vamos a ver de cuestionario pues tiene que ver con preguntas más concretitas, ¿no? Más para responder concretamente. Entonces diríamos que hay 4 tipos de preguntas que se hacen en los cuestionarios, aunque vamos a ver que hay muchas más porque algunas de estas se pueden dividir, pero pues la idea es tenerlo claro, porque cuando uno está haciendo el cuestionario a la persona, uno está tratando de llegar a la persona a conseguir los datos, uno puede tener muchas maneras de hacerlo. Entonces, ¿qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es el prototipo de pregunta que permite que la persona dé mucha información. Una pregunta abierta, por ejemplo, que podemos hacer en un cuestionario es ¿qué piensa usted de? Saquemos un tablerito, una diapositiva igual que nos sirva de tablero. Entonces, una pregunta abierta puede ser ¿qué piensa usted de que se extienda la cuarentena? En ese punto la persona puede responder está bien, está mal, me gusta, no me gusta, pero también es muy posible que pueda decir muchas más cosas. Pueda decir, pues a mí me parece mal porque los negocios, y argumente. Igualmente, también se les puede preguntar, qué sé yo, por algo de su vida. ¿Alguna vez ha estado en peligro? Entonces es muy posible que la persona comience a comentar y diga, no, yo nunca he estado en peligro. Una respuesta súper fácil. O que comente mucho, sí, una vez estaba en un bus, el bus lo asaltaron, habían unos ladrones, los ladrones nos apuntaron con su pistola. Entonces las preguntas abiertas le dan a la persona la posibilidad de decir muchas cosas. Es el mismo tipo de pregunta que hay en las estructuradas, en las entrevistas estructuradas, en las semiestructuradas y en las entrevistas abiertas o no estructuradas, ¿no? Uno pregunta algo y la persona puede responder. Incluso las preguntas en clase que uno puede hacer, que les pregunte yo, ¿qué es la epistemología? Eso es una pregunta abierta.
así no sea un argumento o así no sea una experiencia suya, el hecho de que podamos responder, dar mucha información, genera que se pueda considerar una pregunta abierta. Es la pregunta más fácil, porque de alguna manera es como la pregunta donde uno deja que la persona hable todo lo que quiera. Dicho eso, nos vamos entonces a las preguntas que son un poco más amplias y que son muy diversas, y son las preguntas estructuradas. Quiero que tengan pendiente, si hacen un cuestionario, ustedes pueden utilizar todos los tipos de preguntas, mezclados, no hay ningún problema. De hecho, una de las tesis que está a mi cargo, acaban de hacer un cuestionario, porque es un cuestionario, le hemos llamado encuesta, pero realmente es un cuestionario, en el que tienen varios tipos de preguntas. Al final podríamos verlo si es necesario. Ahora, antes de irnos a las preguntas cerradas, pues hay que tener en cuenta algunas ventajas de las preguntas abiertas, y es que proporcionan información más rica y más amplia, porque de pronto nos dan un poco más de información sobre la persona, no es solamente sí o no. Imagínense que yo le pregunto a alguien, ¿a usted le gustan las películas de acción? Me dice, sí, no. ¿Qué respuesta obtengo ahí? Pues que sí le gustan o que no le gustan. Pero si le hago una pregunta abierta como, ¿y por qué le gustan? Puedo obtener mucha más información sobre aquello de lo que se está hablando, que me puede ayudar a enriquecer. Yo puedo pensar que a la persona le gustan las películas de acción porque, no sé, no implican mucho esfuerzo mental. No son películas así filosóficas. Y en ese sentido, es posible que por eso le gusten, que sea vago de mente. Pero es posible que también le gusten porque tiene un trabajo muy estresante y no se quiere poner a pensar en otras cosas. O sea, que esté consciente de que las películas no son muy ricas en contenido, pero que lo que quiera sea de pronto un poco más de diversión, de tranquilidad, de entretenimiento. También es posible que le gusten ese tipo de películas porque, como Luis Buñuel esté aprendiendo a ver cine, y como está aprendiendo a ver cine, a crear cine, perdón, como Luis Buñuel cuando creaba cine, que pues como en el caso de Buñuel, por ejemplo, que Luis Buñuel, que quería saber hacer cine y que estaba intentando hacer grandes películas, que tiene una carrera maravillosa Buñuel, veía películas malas, eso decía él, que él solamente veía películas malas dentro de salas de acción porque le interesaba saber qué no hacer. O sea, como que veía la película y decía, esto que están haciendo aquí no se debe hacer, esto que debe aquí no se debe hacer. Eso, asumiendo que las películas de acción son malas. No todas lo son, pero sí hay un amplio contenido. Entonces, fíjense que no es lo mismo preguntarle a una persona, ¿ves películas de acción? La persona diga, sí, mira, le gustan. A escuchar las razones por las que las ve. Las razones pueden ser diversas. Incluso puede ver películas de acción porque de pronto el actor de acción de moda le gusta, y lo que gusta es ver al tipo, ni siquiera le importa la trama, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja de este tipo de preguntas abiertas, que proporcionan más información. Dado que proporcionan más información, el entrevistado tiene la libertad de expresar lo que quiera. Ofrecen antecedentes para interpretar los resultados, es decir, ya no solamente yo diría, en una encuesta yo diría, tanto por ciento ven películas de acción, tanto por ciento no la ven. Pero acá puedo decir, bueno, pero la ven por esta y estas razones, nos dan razones para poder hacer nuestro análisis. Bueno, la tabulación requiere construir un sistema de clasificación o categorías, es decir, cuando uno va a organizar los datos, pues ya uno tiene que darle como nombres a las cosas dichas por la gente. Esto no tenemos que discutirlo mucho, pero es como que, como las respuestas son tan abiertas, entonces ya uno le pone nombres a lo que la gente dijo. Por ejemplo, si la persona me dijo que veía películas de acción porque quería estar relajada, ya uno dice relajación. Y entonces vino otro y dijo, veo películas de acción porque no me gusta estresarme, no quiero pensar. Ese podemos decir, bueno, eso también es como relajación, y lo va uno agrupando. Pero esto es un asunto que implica un poco más de organización de datos y que no vamos a discutir mucho. Pero lo que sí es cierto es que es más difícil organizarlo porque las respuestas pueden ser muy variadas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces uno tiene que inventarse como maneras de agrupar las respuestas. Por ejemplo, si alguien dice, Alex es mal profesor porque habla muy rápido, y otra persona dice, Alex es mal profesor porque a veces no se le entiende lo que está diciendo. Otro dice, Alex es mal profesor porque utiliza términos que a uno no le llegan. Entonces uno puede agrupar y decir, todo esto lo voy a agrupar dentro de la categoría tiene problemas de discurso.
Entonces ya uno lo agrupa. Es una manera, ¿no?, de organizar los datos. Pero sobre eso no nos vamos a meter mucho. Y por último, representan una ayuda cuando son utilizadas en un estudio piloto para realizar posteriores preguntas cerradas. Uno puede llegar donde un grupo, un estudio piloto es un estudio que uno hace para mirar primero cómo está la situación. Imagínense que uno comience a hacer un estudio donde uno diga la tragedia de vivir en el barrio X por el problema de la contaminación. Y uno diga, no, esa gente está mal, esa gente sufre por esa contaminación. Y luego uno va al barrio y se entera que a la gente ni le importa. Entonces, uno primero lo ideal es hacer como un pequeño estudio para saber cómo está la población que uno va a analizar. Y luego uno se aplica las encuestas oficiales para organizarlas en torno a eso. Supongamos que uno diga algo como que la prostitución afecta a la psicología de las mujeres, y luego uno se va a investigar y se da cuenta que no, que esas mujeres son felices y tranquilas, que bueno, tienen ese empleo, pero no hay mayor problema con eso. Entonces, primero hay que investigar, hay que hacer de pronto un estudio piloto. Pero tampoco nos metemos en eso, lo importante es que a veces nos sirven para conocer un poquito la comunidad y saber qué preguntas hacerle cuando vayamos a hacer una encuesta o un cuestionario con preguntas ya más cerradas. Quiero aclarar desde ahora que las preguntas cerradas son aquellas cuyas respuestas son breves, porque de pronto son de sí o no, o de selecciona la opción múltiple, o de organiza esto según lo que tú creas más importante, etcétera, etcétera, etcétera. La persona no tiene la posibilidad de hablar mucho, sino solo de responder concretamente, por eso son cerradas. Dicho eso, nos vamos con cuáles son las preguntas cerradas. Y vamos a mencionar algunas, no todas. Estas preguntas tienen la característica de que ofrecen al entrevistado alternativas de respuesta y él puede elegir lo que él considere. Algunas veces podemos acompañarlas con un por qué. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a alguien, ¿por quién vas a votar? Por Duque. Entonces yo puedo agregar una pregunta abierta del tipo, ¿por qué vas a votar por Duque? Para que me explique. Pero no es obligatorio, las preguntas cerradas pueden estar solas. Entonces aquí tenemos 4 que básicamente son preguntas de respuesta variada. ¿Qué quiere decir respuesta variada? Uno tira la pregunta, la respuesta seguramente va a ser breve, pero puede decir lo que sea. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que tengan. Imagínense que le pregunten a Diomedes Díaz cuántos hijos tienen. 28. O sea, eso es un número súper raro, ¿no? Entonces puede haber personas que tengan... Actualmente la mayoría tiene 1, 2, 3 o 4 máximo. Pero hubo una época en la que podían decirle a uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces hay muchas respuestas. Pero la ventaja es que esas respuestas son tan breves que podemos agruparlas. Podemos decir personas que tienen de 1 a 3 hijos, de 4 a 6, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son preguntas que son cerradas porque la respuesta es corta, pero realmente la persona puede responder según lo que sea. No es una pregunta de sí y no. ¿Cuántas veces has votado? Puedo haber votado. Yo personalmente no tengo idea cuántas veces he votado. Habré votado unas... no más de 7 veces, creo. Sí, entonces, yo puedo decir 7, pero una persona de 50 puede decir 12, 15, no sé. Una persona de 20 va a decir 1 o 2. Una persona de 30 va a decir, no sé, 5. Y así sucesivamente. O sea, pueden haber muchas respuestas, pero lo importante es que esas respuestas son respuestas pequeñitas. No son, yo me acuerdo que yo me levanté ese día y cogí el taxi o el bus o cogí el carro y me fui para la registraduría a votar. No. Solo respóndeme cuántas veces. Punto. O, por ejemplo, ¿quién es el padre de la lingüística? Ferdinand de Saussure. Es una sola respuesta. No hay más. Eso tienen estas preguntas, las primeras que estamos viendo. Les llamamos de hecho a las primeras porque hablan de un hecho. ¿Cuántos hijos tiene? Pues el hecho es que tiene 7. De acción, sobre algo que uno ya ha hecho. ¿Cuántas veces has votado? 2, 3, 4, 5, 100, no sé. De intención, tiene que ver con lo que uno piensa hacer. ¿Por quién va a votar? ¿Qué comida tomarás hoy? ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro? Y de opinión, lo que uno opina. ¿Qué piensas de, te gusta la política de Duque? Sí, no. Uno ahí tiene una opinión. Pero básicamente son así, ¿no? O sea,
La pregunta puede ser abierta y la persona podrá responder lo que quisiera, pero con respuestas muy breves, muy breves. Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es tu programa favorito? ¿Saben cuántos programas han habido en la historia? Uf, si una entrevista a 50 personas, tú no podrías tener 50 respuestas diferentes, pero son respuestas concretas, no son ponerse a hablar. La siguiente tipo de preguntas son las dicotómicas. Las dicotómicas son las que van en dos. Una dicotomía tiene que ver con dos cosas. Por ejemplo, una dicotomía es cuerpo-alma. Eso es una dicotomía. Son dos cosas y las dos cosas arman una sola. Una pregunta dicotómica es aquella que se responde con sí o no. ¿Ves televisión? Sí. No, no veo. ¿Te gusta el color rojo? Sí. No, no me gusta. ¿Eres casado? Sí. No. Esas son las preguntas dicotómicas, las que se responden con un sí o con un no. Uno puede agregar un por qué, pero ya eso no sería pregunta dicotómica, ya eso sería una pregunta abierta. Las de elección múltiple, como los exámenes. ¿En qué horario ves más televisión? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Y la persona va a seleccionar la opción que crea conveniente. Hay otro tipo que se llama con respuesta en abanico o jerarquizadas. Esas son aquellas en las que uno realiza una pregunta y la persona puede escoger las opciones que considere. No está obligada a escoger una sola. Puede escoger varias opciones. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes novelas ves? Puede haber gente que responda una sola, Naranjo o el General Naranjo, que se llama, o puede haber gente que responda varias, Naranjo, Analía, Homer, Teresa y Elif. ¿Sí? No hay ningún problema. Uno puede responder varias o no responder ninguna, o responder una. Lo importante es que le den a uno las opciones que uno considere para poder responder. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, cuando se gradúen, ¿en qué cosas les gustaría trabajar como comunicador? Ustedes pueden darme una respuesta o pueden decirme, bueno, a mí me gustaría trabajar en la parte de producción, en la parte de dirección y en la parte de escritura de guiones. No hay ningún problema, tienen 3 opciones de trabajo, no tienen que quedarse amarrados a una. Es muy diferente de las dos anteriores porque no es solo de sí, no, y acá en esta hay 3 opciones, pero hay que escoger una. Ahora, a veces uno hace una pregunta de elección múltiple y termina siendo una pregunta con respuesta de abanico. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿en qué hora o en qué horario ves más televisión? Yo espero que me digan en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Pero de pronto puede haber la persona que diga, bueno, yo no tengo un solo horario. Yo veo mucha televisión en la mañana y veo mucha televisión en la noche. No puede escoger una sola opción. Ni modo, a uno le tocó aceptarla y será tomarla como jerarquizada, ¿no? Uno tampoco puede ponerse y decirle al informante, no, tienes que darme una respuesta. Yo no quiero 4 ni quiero 5, quiero una. No, eso no se puede. Así como en la parte de abajo, puede que nos den solo una respuesta. No, yo solamente me veo Analía. Y punto. ¿Está claro? Ahora, preguntas de clasificación. Las preguntas de clasificación son iguales a las preguntas dicotómicas, solo que el tema siempre va relacionado. Todas las preguntas van en una misma relación. Son del mismo tema. Y son de un tema muy específico. Por ejemplo, ¿has visto Sin tetas hay paraíso? ¿Sí o no? ¿Te parece buena? ¿Qué le parece buena? Sin tetas no hay paraíso. ¿Sí o no? Sin senos no hay paraíso, la última versión. ¿Te parece violento? ¿Sí o no? ¿Te parece que hay mucho contenido sexual? ¿Sí o no? Todas las preguntas están organizadas o relacionadas con el mismo tema. Por eso se llaman preguntas de clasificación, porque uno va como organizando los datos. ¿Qué pasa con ese tipo de preguntas? Si te responden que no a la primera, ya, se acabó. ¿Has visto Sin senos y paraíso? No. ¿Ya? ¿Qué le vas a preguntar si le parece bueno o no si nunca la has visto? ¿Sí? ¿Te parece violenta? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué sentido tiene preguntarle si no se la ve? Si está claro, o sea, este tipo de preguntas son preguntas que se relacionan con un mismo tema y dependiendo de la primera respuesta podemos ir preguntando por las siguientes. Podemos preguntar, ¿te parece malo el personaje de la Diabla? No. Y entonces ya uno se queda abajo como que, yo le iba a preguntar por las maldades que ha hecho el personaje. Ya no le puedo preguntar porque me dijo que no le parecía malo. Y así, uno va avanzando en ese mismo tipo de preguntas. Pero no son diferentes de las dicotómicas, son iguales, solo que son un grupo de dicotómicas que están agrupadas en torno a un mismo tema. Y finalmente,
Sí, finalmente hay otro tipo de preguntas, hay más preguntas cerradas, ¿no? Pero no las vamos a ver por tiempo y porque yo siento que es innecesario. Y finalmente hay un tipo que se llama matriz de preguntas, que es que a uno le hacen una pregunta y le dan como varias opciones y uno tiene que ir diciendo, marcando con una X la opción que considere necesaria. Por ejemplo, ¿qué tan importante es para ti la elección de un método anticonceptivo? Es decir, tú escoges un método anticonceptivo atendiendo a qué. A la comodidad le das importancia, de suma importancia, o de gran importancia, o de alguna importancia, o de ninguna importancia. ¿Qué otra cosa puedes tener en cuenta? El costo, para mí es de suma importancia. Lo más importante es que sea barato. O puede que el costo no te importe, pues por un asunto de salud. Facilidad de uso, es decir, el método que usas lo compras porque es más fácil de usar o porque es menos fácil de usar. Y uno va señalando aquí con base en una pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué tan importante es la clase de metodología para ustedes? ¿O por qué no les ha gustado la clase de metodología? Entonces ustedes pueden poner uno, horario. Ustedes pueden poner, el horario es de suma importancia o de poca importancia. De lo que el profesor habla puede ser de suma importancia o de poca importancia. La facilidad para hacer los trabajos puede ser de suma importancia o de poca importancia, o de gran importancia o de una importancia media. Y lo que hace uno es como ir clasificando, le dan esa tabla y uno va llenando según lo que uno considere respecto a la pregunta inicial. Espero haya quedado claro esto, pero básicamente lo que hay es una sola pregunta como con varias opciones o varias cosas que están relacionadas con ella. ¿Qué tan importante es para ti guardar la cuarentena? Por comodidad, sí, es muy importante porque prefiero estar en mi casa. Costo, sí es importante porque ahorro. Facilidad de uso, realmente no me importa, así que no es importante no estar en mi casa. Y así relativamente. Son como varias opciones que uno le dan relacionadas con el asunto. ¿Sí? ¿Qué te gusta del curso de inglés? Menciona o valora el curso de inglés. ¿El profesor es buena gente? Sí, más o menos, no. Ustedes marcan la que consideren. ¿El profesor explica bien? Sí, más o menos, no. Ustedes marcan la que consideren. Y así sucesivamente. Son preguntas cerradas, pero matriz de preguntas porque están relacionadas con lo mismo. Y a uno le dan como varias opciones de respuesta por cada cosa de la que uno habla que esté relacionada con el tema. Dicho eso, pues cerramos con lo que sería la sección de preguntas, recordando que la sección de preguntas la hemos comentado o la hemos hablado porque es todo lo que se puede incluir en el cuestionario. Uno en el cuestionario puede tener preguntas de hecho, preguntas dicotómicas, preguntas múltiples, jerarquizadas, clasificación de preguntas o preguntas de clasificación. Y también al final, si quieren, pueden incluir una matriz de preguntas y no hay ningún problema. Luego, bueno, para terminar con las preguntas cerradas, pues algunas recomendaciones. Lo recomendable es comenzar por las preguntas más fáciles para que la persona vaya ganando confianza. No comenzar con una pregunta difícil. Lo ideal es colocar bajo el mismo tópico o idea las mismas preguntas. Por ejemplo, si están hablando de televisión y están haciendo una encuesta sobre muchos temas de televisión y están hablando de sexo en televisión, pues acumulen en esa parte todas las preguntas de sexo. Luego, cuando lleguen a la parte de violencia, acumulen en toda esa parte las preguntas de violencia. Cuando lleguen a las de folclore, acomoden en toda esa parte las preguntas sobre folclore. Punto. Segundo, tercero, las preguntas que necesitan las mismas instrucciones para ser respondidas deben agruparse en categorías. Pueden agruparla o por el tema, que es lo ideal, y luego cuando ya la tengan agrupada por el tema, la seleccionan. Si tengo 4 preguntas dicotómicas, bueno, las pongo juntas si están relacionadas con el mismo tema. Luego puedo seguir con las de elección múltiple. No es como que voy a poner una dicotómica y una de elección múltiple y otra dicotómica y otra de elección múltiple, porque se ve un poco desorganizado. El informante puede entenderlo. Él puede entender perfectamente, pero por organización lo mejor es utilizar por tipos de preguntas. Y bueno, finalmente, uno comienza con las preguntas a manera de embudo, las preguntas más generales, y luego se va a las más específicas. Uno puede comenzar preguntando, ¿te gusta la televisión? Eso es muy general. Y luego terminar ya de pronto criticando el programa que uno quiere criticar. Si yo quiero criticar el General Naranjo porque se me hace violento, pues ya yo voy centrando hasta que al final critique el tema específico. Van a manera de embudo.
Dicho todo eso, salimos de lo que son la sección de preguntas y el cuestionario. Y nos vamos a la observación sistémica, que es una observación diferente a la que se hace en etnografía. Es una observación no participante. ¿Qué se hace en la observación no participante? Uno llega a la comunidad y uno no participa. Uno se sienta en su sillita a observar y a anotar. Ojo, uno tiene que tener ya una idea de qué cosas es las que a uno le interesa mirar. A diferencia de la etnografía, que uno va a ver qué pasa, en la observación no participante, que es sistemática, uno tiene que tener cosas. Y uno debe tener una libretica en la que uno anota, yo voy a mirar estas cosas: vestimenta, actitud de hombres a mujeres, comida. Y entonces uno va a ir anotando todo lo que se relaciona con esos tópicos que a uno le importan. Uno no se va a poner a anotar todo, sino esos tópicos. Si alguien viene y le habla a uno, pues uno habla un poquito con esa persona, pero uno no se pone a participar ni en las comidas, ni en las fiestas, ni nada de eso, porque eso puede hacer que uno termine influenciando el objeto. Realmente el objeto siempre se influencia. Realmente, si nosotros estamos sentados aquí y hay un grupo de personas allá, ellos no se van a comportar igual si no me conocen y si creen que les estoy haciendo una investigación. Pero lo ideal es que uno haga eso, que uno vaya anotando las cosas que uno considera importantes según lo que uno está investigando. En la observación no participante uno anota todo. Acá uno anota lo que le interesa para ir organizando los datos. Por eso es importante llevar un diario de campo en el que uno va anotando los puntos concretos o los puntos interesantes o los puntos que a uno le gustan de esa observación. En el caso de sus trabajos, yo siento que no habría que hacer observación sistémica, aunque sin duda alguna los medios o las formas para realizar este trabajo sí va un poco más organizado para poder obtener lo que uno quiere, ¿sí? Como digo, en una entrevista, en una observación abierta, en una observación participante, uno va anotando lo que encuentra, mientras que acá se va observando exactamente, o uno va anotando exactamente lo que a uno le interesa observar. Un ejemplo, cuando yo estaba estudiando y me tocaba observar clases de niños, yo anotaba todo. Si una mosca volaba, yo lo anotaba, hasta que un día me dijeron, no, vas a hacer una observación sistémica, es decir, vas a anotar solamente cómo la profesora se comporta y cómo se comportan los niños haciendo las tareas. No, pero es que una niña se quedó, se le partió el lápiz y no hizo nada. Eso no cuenta. Hay que anotar cómo resuelve sus tareas. Creo que hay música de fondo por una película, espero no esté afectándolos mucho. Y bueno, la siguiente y la última técnica que veremos muy rápidamente es la escala de actitud y opinión. Antes de pasar a la escala de actitud y opinión, sí quisiera decir algo muy importante. En la observación sistémica, lo importante es que uno tenga un tema específico y se vaya a analizarlo. Cuando uno va a hacer documentales, si el documental es un poco libre y abierto, como el de Lina, que vas a mirar cómo viven los ancianos, el de Lina y Sebastián, uno puede hacer observación abierta. Cuando uno ya va a analizar un tema, por ejemplo, las basuras y el comportamiento de la gente en torno a las basuras en un barrio, ya uno preferiblemente debería ser sistémico. Así uno participe, ya uno debería tener claro cuáles son las cosas que uno va a analizar para escribir y centrarse en esas cosas y no distraerse en las más importantes. Dicho eso, ahora sí podemos hablar de las escalas de actitud y opinión, que es la última técnica. Estos instrumentos son ideados para medir la intensidad de las actitudes y opiniones de la manera más objetiva posible. Y la base del procedimiento, que puede presentar muy diversas formas, consiste en pedir al sujeto que señale dentro de una serie graduada de ítems aquellos que acepta o prefiere. Hay varios tipos de escala. Por lo menos ahora vamos a ver este tipo, que básicamente consiste en que uno tiene un montón de oraciones y uno va señalando la que a uno le parece según lo que uno va considerando. Creo que es más o menos el mismo tipo de evaluación que hacen ustedes cuando evalúan a los profesores. Les ponen una evaluación, un enunciado, y ustedes tienen que decir de qué opinan respecto a eso. Por ejemplo, si les preguntan, la clase de metodología, ¿los temas quedan claros? Ustedes pueden poner de acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, para nada de acuerdo.
¿Les parece? El profesor hace una clase divertida. Muy de acuerdo, más o menos de acuerdo, poco de acuerdo, para nada de acuerdo. Sí, es como una escala, se va creando una escala, se van diciendo oraciones y usted va a decir si está de acuerdo con eso que dice ahí o no. Por ejemplo, la seguridad en el trabajo es un privilegio de los ricos. Si están de acuerdo, pues muy de acuerdo, o en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Sí? Van señalando lo que van considerando de cada cosa. El carnaval de Cartagena es divertido, muy de acuerdo, estoy en desacuerdo, no sé la verdad, de acuerdo, no muy de acuerdo, sino solo de acuerdo, y no muy, y muy de acuerdo. Bueno, es desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo, muy de acuerdo. Pero eso es esta escala, ustedes pueden organizarlo como ustedes quieran. No es necesario que ustedes lo organicen iguales, de desacuerdo en desacuerdo, Ustedes pueden poner primero de acuerdo, muy de acuerdo, o pueden poner cualquier cosa. Me gusta, no me gusta tanto, me es indiferente, para nada me gusta. El jugo de zapote es una delicia. De acuerdo, muy de acuerdo, poco de acuerdo, en desacuerdo. Ustedes pueden colocar lo que consideren. Me gusta la Navidad. Sí, no, más o menos, no tanto. Ustedes pueden organizarlo como ustedes quieren. Lo importante es que hay un grupo de oraciones que están relacionadas con un mismo tema y uno va preguntando por ellos. Básicamente esta primera y única escala que estamos viendo es la escala de Likert, pero hay otras, pero todas se inclinan a lo mismo. Colocar enunciados y uno con unas opciones que le dan, que estamos viendo aquí, uno coloca qué tan de acuerdo o no de acuerdo está respecto a esas opciones que uno le dan de posible respuesta. Esa es la última manera que estamos viendo, por lo menos, de recoger técnicas. ¿Por qué todas estas técnicas son importantes para la cuantificación? Porque como uno va marcando con flechitas, en muchos casos, en la mayoría de los casos uno va marcando con flechitas, uno al final puede simplemente sacar la cuenta y decir, uy, la seguridad en el trabajo tuvo 30 aquí, bueno, yo estoy señalando y ustedes no están viendo, pero tuvo 30 aquí, acá tuvo 20, acá tuvo tantas, acá tuvo tantas y acá tuvo tantas, y uno puede hacer una cuantificación de esto. En la observación van a decir, pero ¿cómo voy a cuantificar? Bueno, como van a ir teniendo en cuenta son cosas específicas, uno puede comenzar a contar. 20 veces los estudiantes, según mi observación, 20 veces entendieron, 30 veces no entendieron, 45 quedaron con duda, dependiendo de lo que uno va anotando. Acá igualmente, hay mucho ruido, pero ya voy a terminar. Acá igualmente, que es más o menos también una escala, pero es una escala ya no con oraciones, sino con palabras, que es en la matriz de preguntas, uno va diciendo, para la gente es importante la comodidad, pues es de suma importancia tantas personas, de gran importancia tanta y tanta, ¿sí? En las preguntas dicotómicas, 50 personas respondieron sí, 40 respondieron no. Elección múltiple, 30 personas respondieron mañana, 25 tarde, 40 noche. Y así sucesivamente. Es decir, uno puede ir cuantificando las respuestas porque no son abiertas, como son cerraditas, uno puede tener manera de organizar esas respuestas para ofrecer unos resultados matemáticos. La invitación al final de este video es revísenlo, véanlo y en sus proyectos miren para ver cuál de estas técnicas pueden utilizar, porque hay mucha gente que está diciendo que va a hacer entrevistas semiestructuradas y todo lo demás, pero a veces yo creo que algunos de estos trabajos pueden utilizar este tipo de técnicas para hacer, qué sé yo, un poquito de estadística, un poquito de ponerlo en la tesis, sin que sea una tesis numérica, sino simplemente siendo una tesis cualitativa, pero con algún aspectito cuantitativo. A veces vamos a trabajar un tema y el tema es muy específico y resulta cansón hacer toda una entrevista de 10 horas para poder obtener la información. Usted puede hacer su encuesta cerrada o su cuestionario para obtener las respuestas que uno está buscando concretamente. Uno se puede ir a observar otakus y está observando otakus y súper chévere los otakus, súper divertidos, pero resulta que uno llega a un momento en que uno quiere ya tener respuestas concretas, pues uno le hace una encuesta. Entonces muchas de estas estrategias o técnicas uno puede utilizarlas en la investigación también cualitativa, aunque en teoría sean más que todo de las cuantitativas.
Con eso básicamente terminamos y pues nada, nos vemos el día martes y disculpen el escándalo que hay, pero bueno, ni modo. Bye.